Ya, chiquillas, voy a empezar entonces. Bueno, primero que todo, espero que estén muy bien. Sé que este tiempo ha sido súper difícil, ha sido muy complejo cumplir con las actividades, cumplir con las tareas, y nosotros como liceo lo entendemos, absolutamente. Por ese motivo, he querido hacer esta clase, que no es obligatoria, es totalmente voluntaria. Las que están conectadas acá es porque quieren, y las felicito, de verdad, porque no es muy común que accedan voluntariamente a conectarse. Y veo que hay 14 estudiantes, así que muy bien. Ya, miren, estos documentos son los documentos que están en la página del liceo y que ustedes debiesen tener. ¿Los han revisado? ¿Han descargado los documentos y han hecho las tareas o no han hecho nada? La verdad. O sea, yo sí. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Sí. Sí, algo. Ya algo, algunas sí. Me imagino que deben haber niñas que no han hecho nada, pero la idea es que después de esta explicación ustedes puedan hacer lo que corresponde, que es terminar las actividades. Tenemos dos actividades que se realizan en el cuaderno, que es la guía 1 y la guía 2. El día lunes se subió a la página un trabajo coeficiente 1. ¿Leyeron las instrucciones de ese trabajo? ¿De las noticias era? Exacto, ¿sí? Ah, yo sí. Sí. Ya. Bien. Sí, se ve súper fácil. Ya, sí, es muy sencillo. Entonces la idea ahora es explicarles y saber si tienen algunas dudas. Entonces vamos a revisar todos los documentos y les voy a explicar todo lo que hay que hacer para que ustedes lo desarrollen sin problema. Si alguien ya lo hizo y tiene una duda, por favor hágamela, me interrumpe, no hay problema. Bien, vamos a comenzar, chiquillas. Antes de que ustedes respondan cualquier pregunta, es súper importante que nosotras sepamos bien cómo responder las preguntas. Miren, ¿ven esto que les estoy mostrando? ¿Preguntas de desarrollo? Sí. Ya, chiquillas, miren. Nosotros tuvimos súper poquitas clases. Tuvimos como 3 aproximadamente. Y la próxima clase que íbamos a tener, yo les iba a explicar cómo redactar las respuestas. ¿Este documento lo revisaron cuando se subió a la página? Sí. Ya, miren, Sí. vamos a revisarlo rápidamente. Chiquillas, las preguntas de desarrollo siempre van a estar en las actividades de lenguaje, así como las de alternativa, pero es súper importante también saber cómo responder las preguntas de desarrollo. ¿Ya? Cuando hay una pregunta de desarrollo, siempre su respuesta tiene que estar constituida por esta estructura, con una introducción, con un desarrollo y un cierre. Eso siempre, en todas sus respuestas. No se empieza la respuesta porque, no. Antes del porque hay una idea inicial que va a dar pie a esa explicación que va a dar. El desarrollo, obviamente, siempre, si es un texto argumentativo, se les va a pedir ejemplos y argumentos. Y el cierre, que usted refuerce la idea principal o haga una síntesis de lo que dijo. Eso como ideas principales. Aquí les tengo un ejemplo. Miren, la pregunta es, esta es la típica pregunta que nosotros hacemos en lenguaje, ya se las voy a soplar. Es, ¿por qué razones usted recomendaría o no la lectura de la obra leída? Fundamenta tu respuesta con al menos 2 argumentos. O sea, cada vez que ustedes lean un texto, vamos a hacer esta pregunta. ¿Recomendarías o no este texto para que lo lean? Y es una pregunta de opinión. Típicamente, las estudiantes responden así, y está muy mal que lo hagan. Miren, empiezan, porque es una obra interesante. 1, presenta acontecimientos que sorprenden al lector. 2, me gustó mucho, porque nos enseña sobre diversas enfermedades. ¿Por qué esta respuesta que aquí aparece no está bien redactada? ¿Qué les falta? ¿El por qué? El por qué. Pero aquí sale el por qué. Y aquí aparecen las 2 razones. Porque aquí, miren, les piden 2 razones. ¿Por qué esta respuesta está mal redactada? ¿Qué les falta? El inicio de la pregunta. El inicio de la pregunta. Perfecto. A eso le vamos a llamar nosotros introducción.
Siempre tienen que empezar con las palabras de la pregunta. ¿Por qué está mal poner estos numeritos aquí, 1 y 2, para enumerar los argumentos? ¿Cómo se deberían escribir? Los conectores. Exacto, chiquillas, por favor, cuando yo les pida 2 argumentos o 2 ideas, no me enumeren las ideas. Conéctenlas con los conectores. Entonces van a empezar con la introducción, con las palabras de la pregunta, sus argumentos unidos con conectores. Y otro punto importante, presenta acontecimientos que sorprenden al lector. ¿Qué le falta a ese argumento? Falta que me digan qué acontecimientos. Es muy general, falta que especifiquen. ¿Qué acontecimientos son los que sorprenden? Por ejemplo, cuando el protagonista besa a la chica y se supone que estaban enojados, entonces me sorprendió. ¿Qué dice? Di un ejemplo del texto para que mi argumento sea más consistente, más completo. Después, en el argumento número 2 dice, me gustó mucho porque nos enseña sobre diversas enfermedades. ¿Qué falta que especifique acá? Hablar sobre las enfermedades. Exacto. Miren, si se fijan, esta no es una respuesta que está totalmente mal. O sea, yo entiendo las ideas, entiendo que sí, comprendió la pregunta, pero no está bien redactada ni está completa. ¿Cómo tiene que ser? Aquí se la escribí. Respuesta. Esta es la respuesta. Fíjense la diferencia. Miren, las razones por las cuales sí recomendaría la obra, esta sí en este caso, son las siguientes. Fíjense que aquí está la introducción. Si se fijan, chicas, hay una introducción aquí y ocupa las palabras de la pregunta. No es necesario que inventen una. Ahora, si ustedes lo pueden hacer, no es necesario que sea idéntica a la pregunta, pero la forma más fácil es ocupar las palabras de la pregunta. Y el primer conector que voy a ocupar yo para enumerar mis argumentos puede ser primero, o por una parte, por otra parte, además, también. Primero porque expone información fundamental para nosotras las jóvenes que ya nos iniciamos en la vida sexual o pronto lo haremos. Por ejemplo, nos explica algunas enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis que sufre el protagonista Efrén. Se dan cuenta aquí que se anuncia el primer argumento, que llega hasta ahí, pero luego da un ejemplo y complementa su argumento. Luego, para conectar la segunda idea, que es el segundo argumento, ocupa un conector. En segundo lugar, porque describe realidades que nos identifican como la incomunicación en la vida familiar. La obra narra que Efrén y su madre no dialogan, y aquí da un ejemplo de la obra. Entonces, una respuesta completa tiene todos estos elementos. Tiene la introducción, tiene un argumento, su ejemplo, el segundo argumento y su ejemplo. Esa es una respuesta completa. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer las actividades, tienen que tener en cuenta que así se les va a exigir y se les va a evaluar, con introducción, argumentos, ejemplos y un cierre. Eso es, chiquillas. Con eso quería comenzar. Ahora vamos a ver la guía número 1, que se supone que ustedes ya hicieron. Se supone. Aquí está. Chiquillas, les voy a explicar qué deben hacer. Antes de explicarles la actividad en sí, quiero reforzar ciertas ideas. Esta guía corresponde a la unidad 0 de reforzamiento. La unidad de reforzamiento, lo que nosotras íbamos a hacer era estudiar las estrategias de comprensión de lectura, porque muchas veces he escuchado de parte de las estudiantes que dicen que no tienen buena comprensión de lectura, que se distraen, que les cuesta. ¿Piensan ustedes eso? ¿Les cuesta la comprensión de lectura? Sí. ¿A todas? Sí, hay veces. Sí, un profe. poco. ¿Y cuál creen que es la razón? Por concentración, yo creo. ¿Por qué? Por concentración. ¿Ya? El ambiente, depende del ambiente, porque si hay ruido en el ambiente, uno se suele desconcentrar más fácil. Sí. Perfecto. Sí, yo he escuchado mucho eso y también he escuchado que muchas creen que no son capaces de entender. ¿Les pasa a veces que se sienten incapaces? No, este texto no, creo que no lo entiendo. ¿Les ha pasado? Sí. A mí me Lo tiene pasa que con volverlo a todos los leer. textos.
Sí, porque, y a veces cuando ven un texto muy largo, oh, no voy a poder. Ya, he escuchado mucho eso y me parece que es un error creer que eso es así. No es falta de capacidad. Todas tenemos las mismas capacidades. El problema es que nos falta estrategias. Falta de estrategia. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotras en esta unidad número 0. Y es muy cortita, porque en realidad no alcanzamos a hacer mucho más, pero muy concreta también. Para que ustedes tengan estas estrategias, o aquí como técnicas de comprensión de lectura, es súper importante que ustedes sepan que existen diferentes tipos de preguntas. Usted cuando se enfrenta a una prueba, a textos, una buena forma para enfrentarla y responderla bien es saber que existen diferentes tipos de preguntas. Un tipo de pregunta se les llama de localizar información. Es decir, por ejemplo, si el texto dice que el gato es de color amarillo, la pregunta ya sería, ¿de qué color es el gato, chiquillas? Amarillo. Amarillo. Y la información está en el texto. O sea, usted lo que hace es localizarla. Detectarla, aquí está, esa es la información. Hay preguntas de localizar información, y que son explícitas, que aparecen en el texto. Hay preguntas que son de relacionar e interpretar información, que no están explícitamente en el texto, que tienen que deducirlas, de acuerdo a la información que te entrega el texto. Por ejemplo, una pregunta de esta podría ser, ¿qué quiso decir el autor con la expresión sombra de perla? Dígame. Perdón que le interrumpa, pero es que hay un problema, es que hay varias compañeras que no logran escuchar. A ver. Bien, estábamos revisando entonces nosotros las técnicas de comprensión de lectura. Yo les estaba contando que saber que existen tipos de preguntas ayuda mucho a responder este tipo de preguntas. ¿A ustedes les han enseñado en su enseñanza básica cómo responder preguntas de alternativas? No. No. Mira, y ese es un Parece. gran error en la educación, porque ¿cómo hacemos pruebas y no enseñamos cómo hacer las pruebas? Es un poco contradictorio y tenemos que nosotros transparentar cómo se responde a una prueba de alternativas. ¿Y cómo se responde? Sabiendo que existen tipos de preguntas de alternativas. Un tipo de pregunta es localizar información, que es la pregunta explícita, que aparece la respuesta ahí textual. Y existen preguntas cuya respuesta no está textual, que tengo que deducir. Por ejemplo, relacionar e interpretar. La pregunta puede empezar, ¿qué quiso decir el narrador cuando expresa que su boca tiene perlas? Y usted en una alternativa va a decir, quiere decir que sus dientes son blancos. ¿Dice eso el texto? No, pero yo lo deduzco por lo que dice el texto, por la idea que aparece ahí. Y hay preguntas que son más complejas, que tienen que ver con reflexionar. Por lo general, este tipo de preguntas son de desarrollo, pero también hay alternativas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del texto? Esa es una pregunta que tiene que ver con la reflexión. Otro tipo de preguntas tiene que ver con el vocabulario contextual. Han respondido preguntas que dice, reemplaza esta palabra sin cambiar el sentido del texto. ¿Han respondido? Sí. Sí. ¿Y les han enseñado cómo se hace eso? No. 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 ¿Quién dijo que sí? ¿Cómo te enseñaron a ti? A mí me dijeron que tenía que buscar el sinónimo para cambiar la palabra. ¿Ya? ¿Alguien más? Eso me enseñaron a mí. Espera. Eso que Sí. te enseñaron a ti no es tan cierto, porque no es necesario que tú busques el sinónimo. Tú puedes encontrar lo que significa de acuerdo al contexto. Por ejemplo, cuando yo te digo a ti, voy a escribirlo, buena, perro. Ese es el contexto. Y te digo, reemplace el término perro. Cuando yo le digo a un amigo, buena, perro,
Me refiero a perro del animal de 4 patas que tiene cola. No, No, al amigo. Como, Al como de amigo. 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 Ya, entonces yo sé que es perro de amigo por el contexto, por la situación. En cambio, si yo buscara perro en el diccionario y tratara de reemplazarlo, tendría que poner can, canino, no sé. ¿Me entiendes por qué no es el sinónimo? Tiene que ver el contexto. Lo que acompaña a esta palabra, todo lo que acompaña a esta palabra. Y yo puedo descifrar, sin saber incluso lo que significa, lo que quiere decir. ¿Queda claro eso? Sí. 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 Ya, entonces, el léxico contextual da lo mismo si no saben lo que significa. Otro tipo de pregunta tiene que ver con el tipo de texto. Bueno, el saber el tipo de texto, ¿de qué me sirve a mí saber qué es una noticia? Si a mí no me preguntan qué tipo de texto es, sirve mucho, porque saber qué es una noticia te da información del texto. Saber que una noticia te dice, este texto me va a contar sobre un hecho que pasó y es un hecho objetivo. Es decir, que no hay opinión. Entonces yo ya me adelanto a lo que puede decir el texto y hace que yo tenga una mejor comprensión de él. Si yo veo que es una columna de opinión, yo sé que aquí va a haber una opinión y van a haber argumentos. Entonces yo tengo otra disposición a la hora de leer, voy a entender mejor porque ya sé de antes que se trata de una opinión. Por eso es importante saber qué tipo de texto y cuáles son las características de ese tipo de texto. Y existen las típicas estrategias que tienen que ver con volver a leer el texto. Por ejemplo, una buena técnica es leer el texto completo, después leer las preguntas y después volver al texto y buscar la respuesta. buscar la respuesta. Pero nunca es bueno leer primero las preguntas primero. No, primero se lee el texto completo. Luego lee las preguntas y como ya leíste el texto antes, va a ser más rápido. Porque tú te vas a acordar más o menos en qué párrafo está la respuesta, en qué parte te puede ayudar a encontrar esa respuesta. Subrayar o destacar, súper importante. ¿Les pasa a ustedes que a veces subrayan todo el texto? Sí. 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 Bueno, chiquillas, no se subraya todo el texto, son solamente aquellas palabras más importantes. Por ejemplo, en un texto narrativo, un cuento, una novela, y siempre es importante subrayar el nombre de los personajes, los lugares, cómo se llaman, y las características de los personajes. Eso siempre es importante subrayar. Yo siempre subrayo en el texto las palabras que se me hacen más importantes o más claves para conformar la respuesta. Exacto, muy bien. También están las palabras clave, lo que tú decías, con las palabras más importantes. Ya, por ejemplo, si el texto habla sobre animales, entonces subrayo los animales. Lo escucho. ¿Ya? Luego, importante también investigar sobre el autor. Si yo les doy un libro, para entender mejor lo que el texto va a decir, voy a averiguar quién es el autor, porque me puede dar pistas de cómo abordar el libro. El título, chiquilla, aquí es una pista importante. Siempre hay una pregunta en las pruebas. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Y dónde está la respuesta? En el título. Ahí está. Tiene que El ver título. el título. Quizá la alternativa correcta no esté igual que el título, pero va a decir algo similar. Va a usar sinónimo, va a estar redactada de otra forma, pero la pista para el tema es el título. Y siempre va a aparecer esa pregunta. En la PSU, bueno, la PSU ya no, pero cuando salga una prueba, va a aparecer. En el CIMSE también que van a dar alguna vez en la vida. Y lo que les decía yo, una vez leído el texto, vuelven a las preguntas. Leo el texto completo, después paso 2, leo las preguntas, paso 3, las busco en el texto. Y la actividad, teniendo en cuenta que, ¿cómo tengo que redactar la respuesta? Con introducción, desarrollo y cierre. Listo. ¿Qué tengo que hacer al momento de la lectura del texto? Subrayar, fijarme en qué tipo de texto es, ver las palabras clave, listo. ¿Y qué tenía que hacer? Ir a la página del libro y leer 2 textos. Súper interesante. Uno que se trata de un beisbolista. ¿Lo leyeron? No. Sí. No. Ya, tarea, Es que chiquillos. ya de la 122 Yo lo leí, nomás pero para no lo adelante, entendí. entonces.
Ah, ya Yo es sí, similar. o sea, me costó cachar que eran 2 textos. Sí, 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 hubo un error en la guía, ¿eh? Entonces si no leyeron los Sí, Yo dos, leí porque, un texto al menos porque porque profe la salía pregunta, solamente que había que leer un texto y en ese salían las preguntas. Y ese como que ese texto no tenía nada que ver con las preguntas. tienes toda la eh, razón, sí. Sí, mucha razón. alguna pregunta sí tenían, po, y yo respondí la pura pregunta de ese texto. Sí, Y una no, más. sí, tienes mucha razón porque hubo un error en la redacción de esa parte. Sí, mucha razón. Yo también me di cuenta después, cuando ya estaba arriba el documento, yo dije, chuta, parece que la embarramos. Pero había que leer 2 textos. Si leyeron uno, les queda pendiente un texto, ¿ya? Tienen que leer El genio que todos llevamos dentro, que habla de este beisbolista, y luego un texto súper bueno, chiquillas, de verdad, léanlo, porque es muy interesante. Habla sobre el talento y que muchas veces existe el mito de que con el talento se nace. Y ahí nos demuestra este texto que no, que el talento se trabaja, se desarrolla. Entonces nunca digan, no, yo soy mala para aprender a leer, para comprender un texto. No, hay que trabajarlo, hay que leer, ejercitar la lectura para ser buena en eso. Entonces detrás de todo talento hay mucho esfuerzo. Entonces, es interesante el texto. Entonces usted lo lee, aplica la estrategia. Y luego habla de la creatividad, ¿ya? Y nos muestra acerca de cómo esta idea de la creatividad ha ido evolucionando en el tiempo. Y que la creatividad también se trabaja, que hay técnicas para ser creativo y que tiene que ver con ciertos estímulos que uno tiene en la crianza, en su forma de vida. Entonces, no es que uno nazca creativo o no es que sea un don, sino que se trabaja también de manera cerebral, con habilidad, leyendo. ¿Ya? También súper interesante. Los 2 textos los encontré muy, muy interesantes. Y ustedes tenían que responder estas preguntas. ¿Ya? ¿Alguien que haya hecho la actividad tiene alguna duda con respecto a estas preguntas? No, o sea, yo la hice entera, pero cuando no cachaba que eran 2 textos, me costó harto así y tuve que me coloqué a buscar y después caché que era el otro texto. Exacto, sí. No, se Yo leí el entiende. texto como 4 veces para encontrarte, Willy, y no Sí, estaba. uno lo leía como 4 veces y ¿dónde está eso? ¿Dónde Sí, no, dice sí. eso? Me imagino qué les pasó, pero pucha, lo lamento. Pero tienen que leer ese texto para que puedan responder estas 4 preguntitas y porque además es interesante, interesantísimo. Entonces, bueno, Ya. respóndenla y chiquillas, ¿respondieron como les comenté al principio? Con la introducción, el desarrollo. Algunas sí, otras no. Ya, siempre Yo traten sí. de redactar así, y si no lo hicieron, revisen su respuesta y arréglenlas, porque es súper importante Sí. aprender a redactar, sobre todo cuando entren a la universidad. Ahí les va a servir muchísimo, porque casi todas las pruebas de la universidad son de desarrollo. Rara vez van a tener una prueba alternativa, así que es importante saber redactar las respuestas bien. O sea, en primero medio ya tenemos que proyectarnos hacia algo mucho mayor, como la universidad. Entonces, va a ser más fácil después para ustedes. Bien, eso es la guía número 1, que tenía que ver con la lectura de este texto y también con hacer oraciones con aquellas palabras que estaban ahí subrayadas. Ya, pues entonces yo les estaba explicando lo que tienen que hacer en esta guía número 1. Ya que lo tienen que hacer en el cuaderno y que cuando volvamos a clase, ya me acordé, ya sé por qué hablé de clase, porque me preguntaron cuándo iba a revisar la actividad. Esta actividad no se revisa por ahora, se revisa cuando volvamos. Y si ustedes me dicen, profe, ¿qué pasa si no volvemos? Entonces lo más probable es que yo les pida una foto del cuaderno y me la tengan que mandar por Classroom. Pero todavía están veremos. Lo importante es que la hagan. Yo ¿Ya? quiero puro volver. Sí, yo también. Yo igual. Sí, Sí, igual estoy muy Pero después aburrida. después cuando estemos, vamos a decir que queremos estar de nuevo aquí en la casa. Ya, pues entonces yo le estaba diciendo que la voy a revisar en el cuaderno cuando volvamos a clase. ¿Cuándo? No sé, pero la voy a revisar. Tienen que leer esos 2 textos y desarrollar las preguntas. Y aplicar obviamente las estrategias y hacer una oración con cada pregunta, con cada palabra que está subrayada en los 2 textos. Eso es todo en la guía número 1. Ahí sí. Ahí está la guía número 2, que en esta guía número 2 empieza la unidad número 1, que se llama la libertad como tema literario. Ahí ustedes tienen que, todas tienen su libro de lenguaje en forma física. ¿Se los Sí. entregaron? no.
Ya, en caso de que no lo tengan ustedes en forma física, lo pueden descargar en la página del liceo o haciendo clic en este link que está acá. Se lo presiona y aparece. Y dice, escribe en tu cuaderno la fecha, el objetivo, y tiene que usted investigar sobre estos conceptos. ¿Qué es literatura? ¿Qué es ficción? Pacto de verosimilitud, conflicto, romanticismo, libertad, poesía, narrativa, censura. ¿Esto lo hicieron o les falta por hacer? Sí, yo sí. Sí, Yo lo me hice. falta. A mí la única que me falta de esa es del cuento que había que leer o del texto que había que leer, Ese de la texto pregunta. es muy bueno ese texto. Es un Sí, cuento Sí, feminista. es chistoso, yo me reí. está bueno. Mira, los 3 textos que hasta el momento están en el libro de lenguaje y que he seleccionado son todos buenos. Ya, entonces tienen que buscar ustedes el significado de estos conceptos. ¿Alguna duda con estos significados, con estos conceptos? No, No, Ya, súper. Si usted no lo ha hecho y si cuando lo haga tiene dudas, me pregunta, obviamente. Y yo le voy a responder lo más rápido que pueda. Luego, claro, aquí aparece un texto que se llama La tía Chila, que está en el texto de lenguaje, que es un cuento súper corto y es feminista y es muy bueno. sí, es bueno ese. Y dentro de las opciones para hacer la portada de su diario está La tía Chila, así que podrían elegirlo como para hacer una noticia. Después tienen que responder, ¿cómo se refleja el tema de la libertad en ese cuento? Ahí ustedes tienen que leer el texto y responder cómo se relaciona con la libertad, con ese concepto de libertad. Después se les invita a ver unos videoclips, Bob Marley, Queen, Anita Tijoux, Ángel Parra, y eligen uno solamente de esas canciones, solo una, y responden las preguntas con respecto a las canciones. Escriben el título y el intérprete, por qué elegiste esa canción y no las otras, y ahí responden las preguntas. ¿Participan personajes en estas canciones? ¿Qué rol cumple la voz del cantante? ¿Qué acciones realizan estos personajes? ¿Cómo se relacionan con el tema de la canción? ¿Cuál es el mensaje, historia, tema que transmite la canción? ¿Qué sensaciones o sentimientos te provoca esta letra? Y usted ahí responde. Recuerden responder con la estructura que les comenté al principio. Después la tarea 5, tienen que hacer un collage, un conjunto de imágenes que encuentren en el diario, en una revista, un libro viejo, lo recortan y lo pegan. Sobre eso, sobre la tengo una libertad. duda. Dígame. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿lo saco de revista o...? Porque no tengo impresora a color, tengo a puro blanco y negro. Mira, ¿Lo puedo hacer ojalá, en blanco y Profe, negro? también se puede imprimir. ojalá no impriman para que no gasten hoja ni tinta, pero se puede imprimir. La idea es que encuentren en, no sé, en revistas viejas, en diarios, lo que tengan, stickers que tengan por ahí yo cuando chica coleccionaba stickers, ¿sí? Ahora ya no es la moda, pero puede ser cualquier imagen que para ustedes represente la libertad. Miren, no tantas, pueden ser unas 3 que peguen juntitas y va a ser un mini collage, ¿ya? Si imprimen, se puede, pero no es obligación, ¿ya? Bien, revisamos entonces nosotras la guía 1, la guía 2, la redacción de las preguntas la revisamos y vamos a las instrucciones del trabajo. Ya, listo, aquí están las instrucciones del trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Una portada de un diario, una hoja solamente, no, es cortito, una portada, nada más. ¿Y qué debe tener esa portada? Tienen que crear 2 noticias a partir de los hechos de un cuento. ¿Qué cuentos? Tienen que elegir un cuento del texto de lenguaje. Bueno, aquí les voy a explicar cuáles. Lo pueden hacer ustedes en PowerPoint, en Word o en Paint, o puede ser en forma física, en una cartulina, hojas de cuaderno, la recortan, que quede bonito, y me le sacan una foto y me la envían. O bien me mandan el archivo adjunto al correo. Ya ustedes eligen el formato, lo que más les acomode. Hay un video. ¿Cuándo se entrega eso? Ya, buena pregunta. El 29 de mayo es la fecha final de entrega. El 29 de mayo. Ya. ¿Ya? Bueno, hay un video explicativo sobre esta actividad que yo subí a mi Instagram y que también está en la página del liceo. Ustedes entran a la página, descargar archivos, lengua y literatura, y aparece el link explicativo. Hacen clic y está el link para meterse a YouTube y ver la explicación. Profe, ¿de qué es esto? Profe,
¿Qué es? Es la evaluación coeficiente 1. Esto es con notas. Las actividades del libro son sin notas por ahora. Son actividades acumulativas. Esta no, pues esta es directa al libro. ¿Ya? Entonces tiene que ser el diario tiene que tener un nombre, 2 noticias, y debe haber una publicidad. Esa publicidad la pueden crear o copiar y pegar de alguna parte. ¿Ya? Lo que tiene que ser original y creación de ustedes 100% son estas 2 noticias. Y la publicidad la pueden sacar de cualquier lado. ¿Cómo Pero, publicidad? ¿Cómo publicidad? ¿Publicidad de qué, profe? Por ejemplo, Como que ustedes- venden un auto o algo así. Claro, sí, sí. Hay una publicidad ¿Se para... puede eso? Sí, Descarga un juego. claro. Que sea publicidad de acuerdo a la temática de su diario. ¿Ya? Bien, entonces las noticias. Noticia 1 tiene que ser de un texto y encontrar un hecho noticioso. Por ejemplo, aquí sale asesinato, sobre ganar premios, escapes, que sea interesante y polémico. Entonces narrar ese hecho como una noticia, como si fueras una periodista. ¿Ya? Y la otra noticia, mira, perdón, aquí me confundí. La otra noticia no es necesario que sea de un cuento. Puede ser de un hecho que te haya pasado a ti o al entorno, o a tus vecinos. Por ejemplo, hace poco aquí mi vecina la asaltaron. Entonces yo puedo crear la noticia de alguna situación que le pasó a mi vecina, algo cercano. Y hoy día le pasó algo a mi mamá, no sé si le ha pasado a ustedes, pero le llamaron a mi mamá y le dijeron que me tenían secuestrada. Y le El cuento pidieron, del tío. sí, le pidieron plata y mi mamá me llamó ahora, como 2 horas, me dijo, Anita, ¿estás bien? Y yo, sí, mamá, no, lo que pasa es que me llamaron. Ya, puedo crear yo una noticia de eso porque me pasó a mí, es una situación de mi vida cotidiana prácticamente. Entonces ya, una noticia sobre un cuento, un texto que encuentren en el libro, y otra noticia sobre algo que ya les haya pasado a ustedes o a algún cercano. ¿Profe de cualquier cuento? No, no es de Del- cualquier cuento. Mira, buena pregunta, me encanta. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que elegir entre estos textos. Yo encuentro que el de la tía Chila sería más fácil porque es como más corto, porque Y los otros son aparte- como más largos. Aparte, la tía Chila sí o sí tienen que leerlo para hacer la actividad de la guía. Sí. Y Edipo Rey, me imagino que lo leyeron. Ujú. Está Sí. Oiga, más que profe. leído. Dígame, Profe, ¿qué? cuando nos manden así el libro y todo eso, ¿cómo vamos a hacer las pruebas? Buena pregunta. Oye, ustedes son secas. De verdad, las pocas clases que le hice a mí me encantaron. Edipo Rey va a ser evaluado. Y les voy a soplar, porque esta información ni siquiera le hemos dicho. Va a ser evaluado durante el mes de julio. O sea, Edipo Rey es así de corto. Y tienen que leerlo, chiquillas, porque se va a evaluar. ¿Cómo? Pronto lo sabrán, por Classroom. Y lo los más probable. otros libros de ese de julio no se va a hacer, pues sí. Mira, hasta ahora solamente Edipo Rey. Y después que hagamos la evaluación de Edipo Rey, vamos a tomar decisiones qué libro vamos a elegir. Porque ahora todo cambió. Pues. Ay, Es bueno de por ahí. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es una realidad, es que vamos a evaluar el primer libro, que es Edipo Rey. ¿Cuándo? En julio, por ahí. ¿Ya? Si A no ver, tienen- qué harto para leerlo todavía. Sí, es súper corto, chiquilla, y hay uno. Ay, mi mamá me lo compró el primer día que yo le dije y todavía lo tengo y no lo he leído. Ya, pues tiene que leerlo. Y si no lo Yo me tiene, lo leí el año antes pasado. ya, pues tiene que repasarlo, una lectura ya más madura. Ya, entonces Sí. aquí está el link para acceder al libro en caso de que no lo tengan físico. Ya, acá hay otros textos que pueden elegir para hacer su noticia número 1. Recuerden que la noticia número 2 es de un hecho que les haya pasado a ustedes o a algún cercano, o de su vecindario. Este texto también es bueno, cuestión de ubicación. Bueno, en realidad son todos interesantes. Usted elige cuál. Ya la tía Chila es como la más fácil porque es un texto corto, bueno, y que además tienen que leer sí o sí. Y después tienen que ustedes crear la noticia conociendo la estructura de la noticia. Ustedes, bueno, esto se estudia en básica, no sé si se acuerdan, de la pirámide invertida, que va el antetítulo, el titular, la bajada, el lead, el cuerpo. ¿Se acuerdan? A Ah, mí no me lo sí. pasaron. Sí. No, yo no lo hice. Yo sí. Les voy a mostrar la pauta de evaluación y después les voy a mostrar la estructura de la noticia para que se acuerden. ¿Qué se va a evaluar? Que la estructura del diario sea clara y ordenada, que tenga todas las partes. Ahí les voy a mostrar la plantilla.
Que el diario tenga fecha, que tenga las 2 noticias, que tenga una publicidad copiada, o la pueden hacer ustedes, pero de un auto, de lo que sea, de comida rápida, de McDonald's, ustedes seleccionan una publicidad que más le guste. Que tiene que aparecer en el diario un contacto, el número de página. Por ejemplo, no sé, ahí cuando les muestre la plantilla les voy a explicar mejor. Que la noticia 1, que presente la estructura. La noticia que tenga un tema basado en el texto literario y que sea interesante y controversial. No van a elegir cualquier tema, tiene que ser un tema polémico, noticioso, que sea de interés. La noticia que tenga una imagen puede ser dibujado, pueden escoger una imagen de internet. Que sea coherente, el texto, que se entienda. Y la noticia 2, los mismos indicadores, que tenga la estructura, que el tema sea novedoso, que tenga imagen y que sea coherente. Que tenga al menos un anuncio publicitario, que les decía yo. No es necesario que lo creen ustedes lo copian de alguna parte. Que presente una correcta ortografía y que el lenguaje sea formal. Ya hay quien ocupe la palabra cosa o algo. ¿Por qué yo pongo eso? Porque hay un abuso de la palabra cosa. Y lamentablemente, cosa es una palabra muy imprecisa. Tienen que ser específicas con su vocabulario. ¿Ya? Así que ojo con eso, que a veces uno lo escribe y no se da cuenta. Tienen que revisar el texto. Es que, profe, cosa se ocupa para todo. Exacto. Pero lo importante es que sean precisas al escribir. No es cosa, es un vaso. Tienen que nombrar los elementos por su nombre, ¿ya? Para que sea muy claro su texto. Eso sería, chicas, y ahora les voy a mostrar por último la plantilla. Ya, esta es una ayuda que quisimos darle a ustedes para que sepan cómo tiene que ser la portada del diario. Ya, aquí tienen que crear el nombre del diario, el que ustedes quieran. No sé, por ejemplo, El Importante. El diario se llama El Importante. Y el eslogan puede ser, no sé, noticias reales, no sé, como una frase llamativa. Noticias que importan, pues, no sé. La fecha que va a ser el 29, que es la fecha de entrega. El 29. ¿Esa fecha hay que poner? Claro, sí. La noticia número 1 tiene que estar por aquí, ¿cierto? Poner el antetítulo. No sé, pues, por ejemplo, si es de, no sé, de deporte, entonces el antetítulo va a ser deportes. Si es de economía, economía. Si es de farándula, va a ser espectáculo. Entonces, una pequeña palabra que nos dice más o menos de qué se trata. Ese es el antetítulo. El titular, recuerden. El subtítulo, o la bajada también, que se le llama. Y luego ustedes tienen que poner el LEAD, que responde a las 5 preguntas fundamentales. ¿Cuáles son las 5 preguntas? ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? Y no me acuerdo la otra. ¿Y qué? Bien, entonces, listo. Y después en el cuerpo de la noticia, las mismas preguntas que están ahí arriba, se profundiza, se dan más datos. Y listo. Aquí pone la foto de esa noticia. Y listo. Aquí va a estar la otra noticia. Listo, lo mismo. Pone aquí el antetítulo, el titular, la bajada, o subtítulo. Mira, aquí está mal escrito, subtítulo. El cuerpo de la noticia. Y listo. Y la publicidad o aviso económico. Y listo. Eso es todo. Y usted me manda una hojita que puede ser hecha en Word, en PowerPoint. Me la manda. ¿Usted ocupó solo una? Bueno, a ver. Sí, yo creo que se va a alargar un poquito. Porque claro, como van a escribir, se les va a ocupar más espacio. Puede ser más de una, pero yo creo que máximo 2. Porque recuerden que una portada es de una página, es una hoja nomás. Entonces las noticias tampoco tienen que ser largas, son textos breves. Y una publicidad. Ojalá les calzara todo en una página. Ahora, si no les alcanza, yo voy a entender que no les alcanzó. Pero la idea es que sea... Oiga, profe, Dígame. en la parte donde dice cuerpo de la noticia, esa parte como que no la entendí. Ya. Viste que hay una... Después del subtítulo... Pero mira, ya te voy a explicar mejor. Ya, mira, justo nos quedan unos 10 minutitos y alcanzamos súper bien. Ya, aquí está la estructura de la noticia. ¿La ven? Sí. Listo. Aquí está explicada todas las partes. Tú dices que no entiendes el cuerpo de la noticia. Mira, vamos a leer esto. Dice, el antetítulo o el epígrafe también que se le llama. Hallazgo histórico. Ya nos anuncia una idea. Esto es una idea clave de la noticia. Un hallazgo histórico.
Listo. Titular. Nos cuenta de qué se trata el tema. Recuerden, titular es el tema. Descubre la ciudad más antigua de Europa. Luego en la bajada nos dan algo de datos, no todo. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Muy breve y acotado. Luego donde se explaya más es en el LEAD o entradilla que responde las 5 preguntas. Dice, un grupo de arqueólogos, ¿quién halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa? Es como Ahí. un resumen. Exacto. Responde esas 5 preguntas. Por ejemplo, Ah, ya. un grupo de arqueólogos responde al ¿quiénes? Halló los restos de la ciudad más antigua de Europa, corresponde al qué. Mm, No, halló los restos de la ciudad más antigua. ¿Dónde? Europa. De unos 7000 años de antigüedad y a los que creen que son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Aquí aparecen respondidas las 5 preguntas. Luego abajo, en el cuerpo de la noticia, se dan más datos. Porque aquí es un resumen, respondes las 5 preguntas, pero aquí no nos profundiza más, nos dan más datos del hallazgo. Después dice, luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge, de Gran Bretaña, según dijo el diario inglés, que se llama así. Mi inglés es pésimo. ¿Se dan cuenta que aquí profundiza los datos? Nos dice en qué parte específicamente, en qué año, cuántos templos fueron encontrados. Aquí simplemente nos dice que encontraron restos. Y aquí nos dice qué restos. Partes de templos construidos con tierra y madera. Ah, entonces, ahí donde dice la entradilla, el resumen de la información. Claro, y el resumen tiene que ver con responder 5 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? Y me falta una. ¿Por quiénes? ¿Quiénes? Entonces, al responder estas 5 preguntas, tú vas a tener correctamente el LEAD. Y en el cuerpo de la noticia, tú te explayas, profundizas. Si aquí dice en Europa, en el cuerpo de la noticia tú vas a decir qué parte de Europa. Alemania, Austria y Eslovaquia. Claro, este es el resumen con esas 5 preguntas, y este no es el resumen, pues aquí se explaya. Aquí desarrolla la noticia. Esa es toda la información. Exacto, aparece toda la información con detalle, con nombre, en el año específico, todo eso. En cambio, en el LEAD o entradilla es el resumen. Y el resumen, ¿cómo se hace? Respondiendo esas 5 preguntitas. Eso es, chiquillas. ¿Alguna duda con esto? No. No. Ya, chicas, ¿estamos listas entonces?